pues cuando quieras te cedo la palabra y todo tuyo. Bueno, Gracias. pues muchas gracias, Elena, por tu presentación. La verdad que me has presentado muy bien. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a EMAC por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este evento. También me gustaría dar las gracias especialmente a Elena por todo el trabajo que hace para organizar y publicitar este evento a través de las redes sociales. El uso de los materiales compuestos está cada vez más extendido en la industria debido a su excelente comportamiento frente a corrosión, alta resistencia, buena relación peso-rigidez y a su importante ahorro en peso. En comparación con las propiedades mecánicas, se aprecia que la comunidad de los materiales compuestos tiene un menor conocimiento sobre el comportamiento vibratorio y eventos de impactos de los materiales compuestos. El objetivo de este webinar es proporcionar a los ingenieros e investigadores especializados directrices para optimizar el comportamiento vibratorio y a eventos de impactos de materiales compuestos, así como procedimientos para evitar y detectar fallos de delaminación. Bueno, no me voy a presentar, ya lo ha hecho Elena anteriormente. Bueno, simplemente deciros que en TSI trabajo en la empresa Técnicas y Servicios de Ingeniería. Actualmente estoy trabajando en proyectos europeos de I+D financiados por el programa europeo Horizonte 2020, que tienen como finalidad potenciar el uso de materiales compuestos en la industria marítima para aprovecharse de sus importantes ventajas como ausencia de corrosión, menor impacto ambiental, reducción de lopes, capes, etc. ¿Cuáles son las principales motivaciones de este webinar? La primera motivación de este webinar es demostrar que los materiales compuestos reforzados con nanofibras de electrospinning se pueden utilizar para desarrollar estructuras de material compuesto con una mayor resistencia a impactos. Por ejemplo, impactos de pájaro, tormentas de granizo, etc., como podéis apreciar en la imagen. La segunda motivación de este webinar es demostrar que los materiales compuestos reforzados con fibras se pueden utilizar para desarrollar estructuras de aviones, buques, aerogeneradores, etc., con una mayor resistencia a los fallos de delaminación. Como vosotros sabéis, los defectos de delaminación pueden ocasionar una pérdida significativa de las propiedades mecánicas de las propiedades de los materiales compuestos. En general, la detección de defectos de delaminación no es una tarea sencilla. Los defectos de delaminación no son siempre visibles a simple vista y por ello se requieren técnicas complejas para detectar los fallos de delaminación. Otra de las motivaciones de este webinar es evaluar la viabilidad de los parámetros modales y energía vibratoria para detectar y cuantificar fallos de delaminación. Por último, pero no menos importante, las vibraciones son responsables de un gran número de accidentes en la industria. Por ejemplo, las altas vibraciones pueden generar fallos mecánicos en la maquinaria de los buques, así como elevados niveles de ruido que pueden ocasionar problemas en la salud de la tripulación. En el mundo de los materiales compuestos, un mayor nivel de vibraciones provocará que las grietas crezcan más rápidamente, así como resonancias que puedan afectar de manera crítica a la condición de los aviones, buques, etc. En este sentido, una de las motivaciones de este webinar es evaluar el potencial de los nanocomposites para desarrollar materiales compuestos avanzados con una menor susceptibilidad a sufrir problemas vibratorios. En esta imagen podéis apreciar la imagen de un buque en el que hemos calculado los modos de vibración del buque, aquí en TSI. Antes de todo, voy a contar muy brevemente en un par de transparencias
quiénes somos y en qué proyectos de I+D trabajamos. ¿Quién es TSI? TSI es una empresa española fundada en 1983 por el ingeniero naval Publio Beltrán Palomo, que tiene como objeto competir en el mercado especializado de soluciones de ingeniería en vibraciones y ruido, ocupado hasta la fecha por compañías extranjeras exclusivamente. ¿Cuáles son las 5 áreas de especialidad de TSI? En primer lugar, predicción de ruidos y vibraciones, usando programas de simulación avanzada. Diseño de buques silenciosos. TSI ha diseñado 7 buques que cumplen con las regulaciones más estrictas en materia de vibraciones y ruido, ICES 209. Evaluación del estado de la maquinaria por medio del mantenimiento predictivo. Medidas de vibraciones y ruidos en activos industriales. Análisis estructural y dinámico. Y por último, suministro y asesoría de instrumentación electrónica relacionada con las mediciones de vibraciones y ruido. TSI es una empresa de ingeniería especializada que ofrece soluciones a problemas complejos con la instrumentación adecuada. ¿En qué sectores trabaja TSI? TSI es una empresa de referencia a nivel internacional con más de 36 años de experiencia, ofreciendo soluciones de vibraciones y ruido en los sectores nuclear, eólico, oil and gas, naval, industria, etc. ¿En qué proyectos de I+D TSI está participando en los años 2020-2025? TSI ha coordinado el proyecto europeo Fibership, que se centra en estudiar la viabilidad del uso de materiales compuestos en la construcción de buques de más de 50 metros de eslora. El proyecto Fibership tuvo un presupuesto de más de 11 millones de euros y fue participado por navieras, sociedades de clasificación, astilleros, centros de investigación y empresas de ingeniería de reconocido prestigio en Europa. La coordinación del proyecto Fibership por parte de TSI fue todo un hito para una pyme de tan solo 20 empleados como la nuestra. Actualmente, TSI participa en 5 proyectos de investigación y desarrollo, financiados por los programas de I+D, Horizonte 2020, EDIP y el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI. El proyecto Fiberg y Fiber4Yards están centrados en el mundo de los materiales compuestos y pueden ser de gran interés para los asistentes de este evento. El principal reto del proyecto Fiberg es potenciar la aplicación de materiales compuestos en el diseño y construcción de plataformas marinas para aprovecharse de sus importantes ventajas, como ausencia de corrosión, menor impacto medioambiental, reducción de lope-escapes, etc. El principal objetivo del proyecto Fiber4Yards es mantener el liderazgo de la industria naval europea en la construcción de buques de fibra, así como optimizar las operaciones de mantenimiento de los astilleros mediante la implementación de tecnologías de Industria 4.0 en los astilleros. En el futuro, el departamento de I+D de la empresa TSI está abierto a seguir participando en proyectos de I+D dentro de una de sus 5 líneas de investigación. Destaco 3 de las líneas en las que podríamos colaborar en un futuro proyecto de I+D. Diseño y fabricación de estructuras en materiales compuestos, monitorización de activos industriales, por ejemplo, plataformas eólicas, maquinaria de fabricación de componentes, etc. Aplicación de herramientas de mantenimiento 4.0 en la industria. En este webinar vamos a evaluar el potencial de las nanofibras como refuerzo mecánico y dinámico de materiales compuestos. ¿Vale? En estructuras de material compuesto que se utilizan de manera extensiva en la industria aeronáutica, marítima, eólica, etc. Bueno, en esta imagen podéis apreciar nanofibras y podemos comparar el tamaño de las nanofibras con el tamaño de un pelo humano
y con el tamaño de un grano de polen. Lo que podéis apreciar y lo que podéis concluir es que las nanofibras son diminutas. El impacto de las nanofibras en el peso de estructuras construidas con material compuesto, como un avión o un buque, es mínimo. Las nanofibras son diminutas. Por ello, no van a afectar de manera significativa al peso de estas estructuras. Desde el punto de vista tanto mecánico como dinámico, las nanofibras pueden resultar en una mejora significativa de la resistencia de estos materiales a eventos de impacto, fallos de delaminación, así como un aumento de la capacidad de amortiguación de estas estructuras hechas con material compuesto. El principal objetivo de la primera parte del webinar es evaluar la influencia de nanofibras en las propiedades mecánicas y dinámicas de materiales compuestos. Los objetivos del webinar se pueden resumir en los siguientes puntos. 1. Evaluar la influencia de nanofibras de nylon y policaprolactón en el comportamiento vibratorio de material compuesto. 2. Analizar el impacto de nanofibras de nylon y policaprolactón en materiales compuestos para reducir la probabilidad de tener fallos por delaminación. Y 3. Demostrar que los materiales compuestos reforzados con nanofibras se pueden usar para desarrollar materiales que tienen una mayor resistencia a impacto, como por ejemplo los impactos de pájaro cuando un avión aterriza o despega. ¿Qué es un nanocomposite? Un nanocomposite es un nuevo tipo de material compuesto que está reforzado con fibras de muy pequeño tamaño. Estas fibras tienen el orden de nanómetros. En otras palabras, un nanocomposite es un material compuesto donde al menos una de las fases tiene una dimensión del orden de nanómetros. ¿Vale? Aquí tenéis un avión. Los aviones están mayormente construidos con materiales compuestos. El reto para los amantes de la nanotecnología en el futuro es que estas estructuras de avión contengan nanofibras en su interior. Bueno, las nanofibras fabricadas por electrospinning, como las que veis en la imagen, son un candidato ideal para reforzar los materiales compuestos, debido a los siguientes aspectos. La alta porosidad de las membranas nanoestructuradas permite que la resina pueda penetrar fácilmente a través de ellas, provocando una fuerte unión entre las nanofibras y la resina epoxi del material compuesto. 2. Las membranas fabricadas por electrospinning se pueden dispersar fácilmente en las regiones interlaminares de los materiales compuestos, que son los puntos débiles de los materiales compuestos. Es decir, son puntos que tenemos que reforzar en los materiales compuestos. 3. Las nanofibras son muy ligeras. Las nanofibras pesan solo unos gramos por metro cuadrado, lo que resulta en un impacto mínimo del peso total de los materiales compuestos. 4. La alta área superficial de las nanofibras mejora la transferencia de carga entre la matriz y las fibras del material compuesto. Por último, pero no menos importante, la incorporación de nanofibras en los materiales compuestos puede incrementar de manera significativa las propiedades mecánicas y dinámicas de estos materiales. Y esto es de lo que vamos a debatir en este webinar. ¿Por qué son tan interesantes los nanocomposites desde el punto de vista mecánico y dinámico? Los materiales compuestos reforzados con nanofibras se pueden utilizar para desarrollar estructuras de material compuesto que tienen una mayor resistencia a impactos. Los materiales compuestos reforzados con fibras se pueden utilizar para desarrollar estructuras de aviones, buques y aerogeneradores con una menor probabilidad a sufrir fallos de delaminación.
En el mundo de los materiales compuestos, un mayor nivel de vibraciones provocará que las grietas crezcan más rápidamente, así como resonancias que pueden afectar de manera crítica la condición de los buques y aviones. En este sentido, los nanocomposites se pueden utilizar para desarrollar estructuras de material compuesto con una menor susceptibilidad a sufrir problemas vibratorios. Por otra parte, también se está investigando el potencial de los nanocomposites para mejorar las propiedades eléctricas, así como para mejorar la resistencia de estos materiales frente al fuego o desarrollar materiales compuestos inteligentes que aporten información sobre el estado del sistema. En conclusión, la idea principal es que podemos usar las nanofibras para mejorar sustancialmente las propiedades mecánicas y dinámicas de los materiales compuestos. Electrospinning es una técnica para la fabricación de nanofibras que se basa en un conjunto de conceptos electromagnéticos como la carga electrostática, donde una solución generalmente polimérica se ve inducida por este efecto y da como resultado fibras de diversos tamaños, obteniendo así productos finos de unos cuantos nanómetros de espesor. El tamaño, diámetro y cantidad de nanofibras quedan afectadas por las siguientes variables. Propiedades de la solución química, naturaleza de la materia prima de la fibra, concentración de la disolución, viscosidad, etc. Parámetros de fabricación, potencial eléctrico aplicado al sistema, distancia entre la aguja y la placa colectora, flujo de alimentación, tipo de colector, velocidad de rotación, etc. Así como condiciones ambientales, humedad, temperatura, etc. La técnica de electrospinning es un proceso versátil que permite fabricar láminas de nanofibra con distinta morfología, diámetros, espesor, orientaciones. Es un proceso que se puede escalar a nivel industrial, lo que permitiría su implementación por la industria. Me gustaría destacar un par de cosas de la técnica de electrospinning. 1. La técnica de electrospinning permite fabricar nanofibras con distinto diámetro. Por regla general, si aumentamos la concentración de la disolución, como podéis ver en la gráfica, se producirán nanofibras con un mayor diámetro. La técnica de electrospinning permite fabricar nanofibras con distinta orientación. La orientación puede ser alineada o puede ser aleatoria. Esto depende del tipo de colector que usamos en el proceso de fabricación. Desde un punto de vista mecánico, las nanofibras alineadas como estas tendrán una mejor propiedad mecánica en la dirección Y. En cambio, las nanofibras orientadas al azar tendrán unas propiedades equivalentes en la dirección X e Y. Por último, dependiendo de la duración del electrohilado, podemos fabricar membranas de nanofibras más gruesas o más finas. En conclusión, la técnica de electrospinning nos permite fabricar nanofibras a la carta, con la morfología que nosotros queramos, controlando los procesos de fabricación del proceso de electrospinning. En este estudio, las propiedades dinámicas y mecánicas de materiales compuestos con nanofibras de nylon y policaprolactón son investigadas. Es decir, vamos a estudiar el comportamiento dinámico en muestras sin nanofibras, como las que veis en la parte izquierda de la imagen, y el comportamiento dinámico en muestras con nanofibras, como las que veis en la parte derecha de la imagen. ¿Cómo fabricamos los materiales compuestos reforzados con y sin nanofibras? Pues utilizamos un procedimiento de laminación manual, ¿vale? La figura de la izquierda nos muestra la secuencia de los materiales compuestos fabricados sin nanofibras, a los cuales voy a llamar referencia. Los materiales están formados por 10 capas de fibra de vidrio unidireccional, ¿vale? Y se curaron en un autoclave a 150 grados durante 1 hora, siguiendo las indicaciones del fabricante. La figura de la derecha muestra la secuencia de los materiales compuestos reforzados con nanofibras. Los materiales compuestos reforzados con nanofibras tienen las mismas dimensiones, número de capas y proceso de curado que los materiales tradicionales. La única diferencia es que 8 capas
nanométricas se han introducido en las regiones interlaminares de los materiales compuestos. Es importante destacar que la fracción de peso de las nanofibras es minúscula en el material compuesto. Por ello, el efecto de las nanofibras en el espesor y peso de los materiales compuestos es insignificante. A continuación se describe el ensayo de vibración que utilizamos en este trabajo para obtener las frecuencias naturales y la amortiguación de los materiales compuestos, con y sin fibras. Bueno, como podemos apreciar en la figura, hacemos un ensayo de vibración libre, en el cual vamos a utilizar un martillo para aplicar una excitación y vamos a medir la respuesta del material con una serie de acelerómetros, ¿vale? Este proceso se va a repetir 10 veces en cada una de las muestras del ensayo para obtener un gran número de realizaciones en esta campaña experimental. Las frecuencias naturales se calculan aplicando la transformada de Fourier a la señal de vibración en el dominio tiempo. Y la amortiguación de los componentes se calcula utilizando el método del logaritmo decremento a partir de la señal en el dominio tiempo. Este ensayo nos permite obtener tanto la frecuencia natural de los materiales como su amortiguación. Vale. ¿Cuál es el efecto de las nanofibras en las frecuencias naturales? Bueno, en la gráfica podéis apreciar en azul la frecuencia natural de la referencia y en amarillo y verde la frecuencia natural de los nanocomposites. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5 se refieren a los 5 primeros modos que hemos estudiado. ¿Vale? Me gustaría comentar dos cosas. ¿Vale? Por un lado, los cambios de las frecuencias naturales en las muestras reforzadas con nanofibras de nylon, las que veis en amarillo, son muy pequeños. Los cambios de frecuencia natural están en el rango del 2 al 4%. Por otro lado, los cambios de la frecuencia natural reforzada, de la muestra reforzada con nanofibras de policaprolactón, son también muy pequeños. Son cambios en el rango del 1 al 3%. ¿Por qué cambian un poco las frecuencias naturales? Los pequeños cambios de las frecuencias naturales se pueden atribuir a la poca influencia de las nanofibras en la rigidez y masa de los materiales compuestos. La rigidez de las nanofibras es mucho más pequeña que la rigidez de la fibra de vidrio. Aparte, es importante destacar que hemos añadido muy poquita nanofibra. ¿Vale? Aparte, se puede decir que los cambios en masa son negligibles. Por lo tanto, no vemos un cambio en masa. En conclusión, se puede decir que los cambios de las frecuencias naturales dependen del tipo de nanofibra que nosotros embebemos, así como de la cantidad de nanofibras. Para estos casos prácticos, el efecto de las nanofibras de nylon en las frecuencias naturales es muy pequeño y de hecho no es importante porque estas variaciones que podemos apreciar están en la región de medida y de error. La segunda pregunta que me gustaría haceros es ¿cuál es el efecto de las nanofibras en la amortiguación de los componentes? La amortiguación es una medida de la cantidad de energía que un material puede disipar. Por lo tanto, materiales que tengan un alto damping, una alta amortiguación, se espera que van a disipar más energía. Esto es una gran ventaja porque este tipo de materiales se puede utilizar para reducir las amplitudes de vibración en estructuras, así como para reducir el efecto o aliviar el efecto de las resonancias. Bueno, en la gráfica de la izquierda podéis ver en azul la amortiguación del material compuesto sin nanofibras y en amarillo y verde la amortiguación del material compuesto reforzado con fibras de nylon y policaprolactón, respectivamente.
En general, se puede decir que los nanocomposites tienen una mayor capacidad de amortiguación porque tienen un mayor damping, ¿vale? Luego, en la gráfica de la derecha se aprecian los cambios en porcentaje de la amortiguación. Por ejemplo, vemos que al añadir nanofibras de nylon, nuestra amortiguación se ha incrementado en un 36%. Y cuando añadimos nanofibras de policaprolactón, nuestra amortiguación se ha aumentado en un 11%. Pues la conclusión de todo esto es que las variaciones de amortiguación debido a la incorporación de nanofibras en el material compuesto son muy significativas y están por encima del 10%. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando nosotros añadimos nanofibras, estamos incrementando el área de las interfaces, ¿vale? Cuando añadimos nanofibras, como podéis ver en esta imagen, lo que estamos añadiendo es un montón de pequeñas fibras que van a ayudar a transferir la energía entre la resina epoxi y las fibras. Bueno, aquí tenéis una serie de resultados que se han publicado pues, en diferentes publicaciones científicas. En general, nuestros resultados están tienen un buen match con otros resultados publicados en otras publicaciones científicas. Por ejemplo, los autores del paper número 15 demostraron que al añadir nanofibras de nanotubos de carbono se puede conseguir un incremento del damping de un 100%. Otros autores demostraron que al añadir nanofibras de nylon en un material hecho con fibra de carbono se puede aumentar la amortiguación hasta en un 60%. Por lo tanto, los nanocomposites son un método eficiente para aumentar la capacidad de disipación de vibraciones en materiales compuestos. El principal punto débil de los materiales compuestos es su baja propiedades interlaminares, que pueden resultar en delaminación. Una de las técnicas para prevenir la delaminación es la incorporación de nanofibras en los materiales. El objetivo de este estudio es investigar experimentalmente cómo las nanofibras de nylon se pueden usar para prevenir los fallos de delaminación en materiales compuestos de fibra de vidrio. Para abordar este estudio, la interlaminar shear strength de materiales compuestos con y sin nanofibras se determina utilizando el estándar ACTM 2344. En esta figura podéis ver un esquema del ensayo a 3 puntos que se usó para medir la ILS de estos materiales. Bueno, en la figura de la izquierda podéis ver en azulito la curva fuerza-desplazamiento de la referencia y en rojo podéis ver la curva fuerza-desplazamiento del material reforzado con nanofibras de nylon. Pues dos conclusiones importantes, ¿no?, de este ensayo. Por un lado, podemos ver que la carga de rotura de la referencia es aproximadamente de 1300 newton. En cambio, la carga de rotura del material nanocompuesto es aproximadamente de 1700 newton. Por lo tanto, la carga que necesitamos para romper el material nanocompuesto es aproximadamente un 29% más alto que la carga que necesitamos para romper un material tradicional. Por otra parte, también los experimentos nos demuestran que la interlaminar shear strength de los materiales compuestos reforzados con fibras es 63.8 megapascales, que es aproximadamente un 27% más que la ILS de los materiales convencionales, sin nanofibras. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que la adición de nanofibras en materiales compuestos produce un incremento significativo de las propiedades mecánicas. Por lo tanto, las nanofibras son una metodología eficiente
para evitar fenómenos o para prevenir fenómenos de delaminación. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, esto se puede explicar por qué las nanofibras actúan como clavos. Al final, las nanofibras lo que van a hacer es conectar las diferentes láminas del material y lo que van a hacer es oponerse a que la grieta sigue avanzando. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, este es el mecanismo que tenemos de refuerzo en los materiales compuestos. Bueno, en la tabla esta que tenéis aquí podéis ver los resultados de varios estudios que se han publicado en la literatura. Por regla general, lo que observamos es que la mayoría de los estudios nos indican que las nanofibras de electrospinning pueden provocar un aumento significativo de la interlaminar shear strength, de las propiedades interlaminares. ¿Vale? Hay en ocasiones donde las nanofibras no actúan de manera exitosa. Esto puede ser, pues, por ejemplo, porque haya habido un error en el proceso de fabricación, porque ha habido una bolsa de resina, etc. ¿Vale? Pero en general, en esta tabla podéis ver algunos resultados publicados en la literatura y podéis ver que estas nanofibras son muy exitosas para prevenir la delaminación. Bueno, otra parte de esta presentación, el comportamiento a eventos de impacto en materiales compuestos reforzados con fibras y sin fibras también se ha examinado. Para este objetivo utilizamos una máquina de impactos como la que veis en la presentación y hacemos impactos a 6 julios, 12 julios, 24 julios y 36 julios. ¿Vale? Y lo que vamos a ver es cómo se comportan los distintos materiales de los que estamos hablando, ¿vale? Bueno, aquí tenéis 3 muestras, ¿vale? En la izquierda tenemos la referencia, ¿vale? Y hemos hecho un impacto de 24 julios. Y vemos que el daño es aproximadamente 160 milímetros cuadrados. Ahora vemos la muestra de policaprolactón, reforzada con nanofibras de policaprolactón. Y aquí ya vemos que el daño es menor, en concreto 125 milímetros cuadrados. Y por último, vemos la muestra reforzada con nanofibras de nylon. Aquí lo que vamos a ver es que el daño es todavía aún menor, 81 milímetros cuadrados, ¿vale? Pues el área de materiales compuestos reforzados con nanofibras de policaprolactón es un 26% menor que la referencia y el área dañada de materiales compuestos reforzados con nanofibras de nylon es un 52% menor que la referencia para un impacto de 24 julios. Esto ocurre porque las nanofibras, como os conté previamente, favorecen la transferencia de carga entre la resina y las fibras. Como hay una mejor transferencia de energía entre la resina y las fibras, el material soporta mejor el impacto. Y aquí podéis ver una tabla donde os mostramos resultados de otros estudios. ¿Cuáles son las conclusiones generales de este estudio? ¿Vale? Pues 1. No se producen cambios en las frecuencias naturales, por lo menos no se producen cambios que son estadísticamente significativos. 2. Los nanocomposites se pueden usar para desarrollar materiales compuestos que tienen una mayor capacidad para amortiguar las vibraciones. 3. Los nanocomposites se pueden utilizar para desarrollar una nueva generación de materiales compuestos que tengan una menor tendencia a sufrir delaminaciones. Y por último, otro de los beneficios de usar nanofibras es que podemos desarrollar materiales que tienen una mayor resistencia a eventos de impacto. ¿Vale? Ahora vamos con la última parte del webinar o con la última historia. En general, la detección de los defectos de delaminación no es una tarea sencilla. Los defectos de delaminación no son siempre visibles a simple vista y por ello se requieren técnicas complejas para detectar los fallos de delaminación. El objetivo de esta segunda parte del webinar es evaluar la viabilidad de los parámetros modales y de la energía vibratoria para detectar y cuantificar los fallos de delaminación. Antes de todo, me gustaría comentar que este trabajo se realizó en la empresa Técnicas y Servicios de Ingeniería por medio de un proyecto europeo, Fibership,
que está financiado por el programa europeo Horizonte 2020. En la última década se han utilizado un gran número de métodos no destructivos para detectar la presencia de defectos de delaminación en materiales compuestos. Uno muy conocido es la técnica de ultrasonidos. Otros estudios se basan en la temperatura, termografía, serografía, radiografía, inspección visual, emisión acústica, etc. En este trabajo nos centramos en las vibraciones, ¿no? Que al final en TSI es a lo que nos dedicamos, ¿vale? Y vamos a evaluar cuál es la viabilidad de los parámetros modales y la energía vibratoria para detectar y cuantificar los defectos de delaminación. El objetivo de esta investigación es lo que os he comentado, ¿no? Evaluar si el parámetro modal y la energía vibratoria se puede usar como un parámetro KPI para detectar defectos de delaminación en mamparos construidos con material compuesto. En esta figura podéis apreciar las 3 planchas de material compuesto que se han analizado en este estudio. Una de ellas está intacta y otras 2 están dañadas. Además de eso, podéis apreciar en rojo la localización de los defectos de delaminación en los paneles, que se encuentran en las regiones interlaminares de la gráfica y los podéis apreciar en esta figura. Y luego en esta parte de aquí os comento cuáles son las dimensiones, configuración, etcétera, de la plancha. Para llevar a cabo este estudio hemos llevado a cabo un análisis modal, ¿vale? En la imagen podéis apreciar el excitador que hemos usado para excitar la plancha de material compuesto. También podéis apreciar las condiciones de contorno que son libre-libre y los 40 puntos en los que hemos medido la energía vibratoria de la plancha, ¿vale? Todos los datos que hemos obtenido los hemos analizado usando el programa LMS, que es un referente para análisis de vibración. ¿Cuál es el efecto de la delaminación en las frecuencias naturales? En la gráfica de la izquierda se observan las frecuencias naturales de las planchas intactas en azul y de las planchas con daño. En la gráfica de la derecha se observan los cambios en porcentaje de las frecuencias naturales por la presencia de daño. En general, los cambios de las frecuencias naturales son menores del 2%. Por ello, podemos concluir que las frecuencias naturales no están prácticamente afectadas por los fallos de delaminación. Y en este sentido, la frecuencia natural no se recomienda como un parámetro KPI para detectar la detección de defectos. ¿Cuál es el efecto de delaminación en la amortiguación del material compuesto? En la tabla de la izquierda se presentan los valores de amortiguación de los paneles con daño y sin daño. En la gráfica de la izquierda se aprecian los cambios porcentuales de amortiguación debido a la presencia de los defectos de delaminación. Lo que podemos apreciar de manera genérica es que los cambios de amortiguación están muy por encima del 5%. Por lo tanto, podemos decir que la amortiguación de las planchas tiende a incrementarse por la presencia de defectos. Sin embargo, también es importante decir que estos cambios no son constantes o consistentes en todos los modos de vibración. Por ejemplo, en el modo cuarto vemos que este cambio es muy pequeño, ¿vale? Bajo nuestro punto de vista, la amortiguación es un parámetro interesante, pero no definitivo en la detección de defectos. Bueno, por otra parte, también hemos analizado los modos de vibración, ¿vale? Usando la técnica de LMS, ¿vale? Y hemos analizado los desplazamientos relativos de los modos y lo que queremos ver es que si los modos vibratorios cambian por la presencia de defectos. En general, no hemos apreciado cambios importantes en los modos, por lo tanto no podemos decir que esta metodología sea adecuada para la detección de defectos. Os puedo mostrar un modo vibratorio para que lo veáis, ¿vale? Esto sería el primer modo, el modo vibratorio de la referencia y esto sería el modo vibratorio de la muestra dañada,
en general se puede ver que son prácticamente iguales. Vale, pues seguimos. ¿Cuál es el efecto de delaminación en la energía vibratoria de los mamparos de fibra? En la figura de la izquierda, esta figura que os estoy señalando, podéis apreciar un mapa tridimensional de la energía vibratoria de la plancha en los 40 puntos de medición, ¿vale? En general se pueden apreciar 3 regiones, ¿vale? En el medio tenemos unas vibraciones bajas que están alrededor del 0,2 GN, y en la parte de los extremos, debido a las vibraciones laterales del sistema, pues las vibraciones aumentan de manera significativa y pueden llegar hasta 0,4, 0,5 o 0,7 en el punto de excitación. ¿Vale? Aquí podéis ver, en la figura de la derecha, se puede hacer una comparación de la energía vibratoria de los paneles intactos en azul y de los paneles dañados, que están en gris y en naranja, ¿vale? En general, lo que vemos es que la energía vibratoria de los paneles dañados es menor. Por ello, podemos concluir que cuando hay un defecto de laminación, hay una menor energía vibratoria por fenómenos de disipación de energía. Y bajo nuestra perspectiva, este parámetro sí que es muy recomendado por nosotros para detectar defectos de laminación, así como para cuantificarlos, porque lo que apreciamos es que cuando el defecto es más grande, mayor es el cambio de energía vibratoria. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones más relevantes de este estudio? En este estudio, básicamente hemos evaluado la viabilidad de los parámetros modales, frecuencias naturales, amortiguación, modos de vibración y de la energía vibratoria como parámetros KPI para evaluar la presencia de fenómenos de delaminación. Bajo nuestro punto de vista, no recomendamos las frecuencias naturales porque los cambios que se producen son mínimos y están en el rango de error. La amortiguación y los modos de vibración, pues se ven cosas interesantes, sin embargo, no los acabamos de recomendar del todo porque los cambios de amortiguación dependen del modo vibratorio y los modos vibracionales prácticamente no cambian, se producen cambios minúsculos en desplazamientos relativos, pero nada más. Y luego, por último, la energía vibratoria, que es el parámetro que nosotros consideramos que es muy interesante para la detección y cuantificación de estos defectos. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco todo. Yo espero que no os haya aburrido mucho y por último, pues para finalizar, dar las gracias un poco pues, a TSI, que es la empresa donde yo trabajo, a EMAC, que es por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este evento, al consorcio del proyecto Fibership, porque hemos trabajado en él y hemos podido hacer cosas tan interesantes como estas, y también a la Universidad de Strathclyde, donde realicé también parte de mi investigación en el pasado. Pues muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta, pues estaré encantado de responder a vuestras dudas. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, por esta excelente presentación que nos has hecho de un tema, bueno, pues muy específico y efectivamente en el que vosotros sois expertos. Y como bien has dicho inicialmente, bueno, pues una empresa puntera en España en una temática muy especializada. Tenemos varias preguntas, entonces, si te parece, te las voy a ir diciendo, ¿vale? Bueno, Luis Fernando te da las gracias por esta excelente ponencia y te comento. Tenemos una pregunta de Rodrigo Vergara que dice ¿cuál es la relación de mezcla nanofibra-resina que se debería emplear y cómo afecta a la viscosidad de la resina? Vale, pues primero voy a ir a la transparencia que nos interesa para responder a la pregunta. Y lo primero que le voy a responder es cómo afecta la viscosidad de la resina en el proceso de electrospinning. Vale, aquí vemos, este es el proceso de electrospinning, ¿vale? Cuanto más incrementamos la concentración de la disolución, esa disolución va a ser más viscosa, ¿vale?
En consecuencia, en el proceso de electrospinning, la disolución química tiene que pasar por una aguja que tiene un tamaño milímetro. Entonces, si tú incrementas mucho la viscosidad, lo que vas a hacer es incrementar mucho la tensión superficial. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú incrementas mucho la viscosidad, tanto, no vas a poder realizar el proceso de electrospinning porque la tensión superficial es tan grande que el líquido, la disolución, no puede salir de la aguja, ¿vale? O sea, la viscosidad es un parámetro clave en la técnica de electrospinning, ¿vale? O sea que es algo muy a tener en cuenta. ¿Y cuál era la otra parte de tenía dos partes? Y luego sobre el ratio que usamos de nanofibras. Vale, te puedo decir, las membranas de nanofibras que nosotros utilizamos son de 25 micrómetros, es el espesor, ¿vale? De la membrana, y luego las fibras son nanométricas. Y es muy poroso, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, tenemos ese dato de que el porcentaje total de nanofibras en el material compuesto es muy pequeño, ¿vale? Juraría que menor del 1%. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos añadiendo solo nanofibras en las intercaras y es una zona muy localizada y no estamos añadiendo una gran cantidad de ellas. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí, de todas formas tenemos a Rodrigo aquí, entonces si quiere añadir algo más puede hacerlo en preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas de un espectador anónimo que no sé si querrá darse a conocer, ¿vale? Que dice así, la primera que nos comentaba era un poco que si nos podrías hacer una descripción general del proceso de electrospinning, creo que ya más o menos lo has contestado. Y pregunta cuál podría ser la proporción de nanofibras introducida en un material compuesto para obtener resultados apreciables en los efectos buscados. Vale, pues te voy a enseñar las tablas, ¿vale? La técnica de electrospinning, bueno, pues por decir, es un proceso que se utiliza de manera muy extendida para la fabricación de nanofibras. Es un proceso versátil que nos permite fabricar nanofibras con distintas morfologías, diámetros, etc. Respecto a la cantidad de nanofibras, ¿vale? En nuestro caso las fibras eran de un espesor las láminas eran de un espesor de 25 micrómetros, pero si puedes apreciar otros estudios, pues mira, por ejemplo, en la referencia número 30, la cantidad de nanofibras es de 2,5 gramos por metro cuadrado, ¿vale? En este estudio número 18, pues este señor se ha hecho láminas de espesor de 60 micrómetros. A ver, más estudios, pues mira, aquí tenemos otro que es 1,5 gramos por metro cuadrado, 1,7 gramos metro cuadrado, 8,2 gramos por metro cuadrado. Es decir, cada maestrillo pues usa pues sus nanofibras y las añade en la proporción que él considera. En cualquier caso, si vas a las publicaciones, lo que vas a ver pues es como lo que ves aquí, ¿no? Que entre 1 y 8 gramos por metro cuadrado es la proporción que se usa en la mayoría de los estudios. Yo lo que te recomiendo es, hay muchas publicaciones de electrospinning, entonces lo que puedes hacer es, siempre es muy importante ver lo que han hecho otros. Entonces te las vas leyendo y veas un poco cómo lo va haciendo las diferentes personas y vas teniendo una idea general de cómo funciona esta técnica y cuál es la proporción adecuada para hacer estos materiales. Buen consejo, Cristóbal. Seguimos. Sergio Pacheco te da las gracias por la presentación y te pregunta en qué formato se han introducido las nanofibras y qué implicación en la seguridad de las personas pueden tener. ¿En qué formato se han introducido las nanofibras? Bueno, las nanofibras, cuando tú fabricas el material compuesto, cuando vas haciendo cuando vas poniendo la capa a capa, lo que haces es pones una capa, ¿no? Y luego pones otra membrana de nanofibras encima y luego la capa de fibra de vidrio epoxi, el prepec que se llama, y luego las fibras en la siguiente capa,
¿vale? Eso sería el formato en que se han introducido, es decir, membranas de nanofibras que se introducen en la parte superior del prepreg. Eso sería, eso sería la respuesta. Y luego me ha preguntado algo Sobre la implicación en la seguridad de las personas. Vale, esto es importante. La implicación, entiendo que se refiere el proceso de fabricación, si es peligroso o no. Entiendo que se refiere Sí, y sobre... y Vale, también vale. la incorporación, ¿no?, de estas nanofibras ya para la fabricación del material compuesto, Sí, entiendo. bueno, pues esto sí que es importante. Cuando tú haces usas este tipo de procesos, usas disolventes, por ejemplo, el PVDF, usas PVDF, etcétera, los cuales pues son cancerígenos y muchas veces pasa que tú te acostumbras a trabajar con ellos y no te das cuenta de lo que estás trabajando y no usas mascarilla, etcétera. Entonces sí que es cierto que en los procesos de fabricación se van a emanar una serie de gases que pueden ser perjudiciales para el ser humano, pero la solución es sencilla, ponerte mascarilla, que ahora lo hacemos todo el día y no, bueno, y estamos ya acostumbrados. Vale. Tenemos unas cuantas preguntas desde el mundo naval, ¿vale? Alfonso Jurado te da las gracias por la presentación y pregunta ¿cómo aplicarías la metodología de detección de laminación a buques reales? Vale, en este sentido me gustaría comenzar o mencionar que estamos trabajando en un proyecto, ¿vale?, que se llama FiberG, ¿vale? Y en este proyecto vamos a estudiar la viabilidad de esta metodología que nosotros hemos propuesto en una plataforma eólica. También nos gustaría trabajar en otros proyectos para evaluar la viabilidad de esta metodología en buques. Me gustaría decir, y voy a responder de una manera muy humilde, que una cosa es hacer un ensayo en un laboratorio donde tú usas un excitador, unas condiciones de contorno y es un ambiente muy controlado, y otra cosa bien distinta es hacer un ensayo en un buque, ¿no?, donde va a haber pues muchas fuentes de excitación, por ejemplo, una hélice, un motor, etcétera. Entonces, uno de nuestros objetivos es validar o evaluar el potencial de esta metodología en buques, pero tenemos que ser cautos y tenemos que tener en cuenta que en un entorno industrial, en un caso industrial, va a haber un montón de fuentes excitadoras que puede que enmascaren los resultados. Entonces, para hacer para hacer la implementación de este sistema en un buque, creo que habría que hacer primero pues, ensayos locales y con mucho cuidado, con mucha precaución y con mucho cariño. Pero... De acuerdo, evidentemente las condiciones de laboratorio siempre son estupendas, ¿verdad, Sí, Cristóbal? sí, sí. Y bueno, como buen químico remarcas esto que es muy importante. Otra pregunta desde el ámbito de la aplicación. Juan Luis Vicente te da las gracias por la presentación, comenta que ha sido muy interesante y te cuestiona sobre lo siguiente. Dice, la detección de laminación para los mamparos mediante vibraciones, ¿la habéis hecho en condiciones de servicio o con el mamparo aislado? La hemos hecho con el mamparo aislado. Las condiciones de contorno que usamos es las condiciones libre-libre, ¿vale? Y lo que hacemos es poner 4 muelles en la parte inferior del mamparo para analizar el comportamiento vibratorio del mamparo, ¿vale? O sea, lo hemos hecho con el mamparo obviamente aislado, no en condiciones de servicio. Eso sería el siguiente paso de esta investigación. Perfecto. Juan Alonso de la Rosa pregunta cómo sería el módulo de Young en membranas acryladas alineadas. Si en principio aumentaría. Vale. Bueno, esa pregunta
Ahora mismo no te puedo dar un valor del módulo de Young. En su momento sí que recordaba estos, ¿vale? Pero depende primero del tipo de nanofibra que uses, ¿vale? No es lo mismo una nanofibra de nylon que una nanofibra de policaprolactón. El módulo de Young depende primero del tipo de nanofibra. Luego, en segundo lugar, el módulo de Young de las nanofibras es mucho menor que el módulo de Young de las fibras de vidrio, ¿vale? Y en concreto es un poquito más, por lo que yo recuerdo, que la resina epoxi. ¿Vale? Podría darle este dato si después del webinar. Vale, yo creo que él, más que pensar en el tipo naturaleza química de la nanofibra, hablaba de si las membranas están alineadas. Ah, si las membranas están Sí, porque alineadas. la pregunta exacta, Cristóbal, era ¿cómo sería el módulo de Young en membranas electrohiladas alineadas? ¿Aumentaría? Entonces yo creo que va más tu Vale, vale. pregunta en cuanto a la geometría. Vale, pues voy para ello y lo hago con... Vale, le contesto. Perdona, no había entendido bien la pregunta. Vale, estas son nanofibras alineadas. Estas son nanofibras orientadas al azar. Lo que tendríamos en las nanofibras alineadas es que las propiedades en la dirección vertical son mejores que las propiedades en la dirección horizontal, lo que es un caso de anisotropía, ¿vale? En cambio, en las nanofibras orientadas al azar, tenemos las propiedades son, como decir, constantes en la dirección X e Y. O sea, ¿vale? O sea, en este sentido de nanofibra alineada, pues se debería utilizar en el caso donde tú busques propiedades mecánicas mejores en la dirección vertical. Vale. Seguimos con Juan Alonso, que te pregunta si en tu experiencia has tenido problemas de obstrucción de la aguja cuando trabajabas con nylon 66, y aprovecha para darte la enhorabuena por la presentación. Sí, he tenido problemas con la obstrucción de la aguja. Pues, por ejemplo, si hay días que a lo mejor, pues, en el laboratorio, pues, podrías a lo mejor hacer una discusión. Si tú en el laboratorio sigues la receta al pie de la letra, la disolución tendrá una viscosidad adecuada, pero si un día estás un poquito, por qué no decirlo, un poco más patoso y echas un poquito más de polímero, lo que vas a hacer es que la disolución sea más viscosa. En consecuencia, pues ves que la aguja se te obstruye, que el proceso. Entonces, sí, es un proceso común que cuando tú haces una disolución que sea un poquito más viscosa por el motivo que sea, pues lo que vas a tener es un problema es que no puedes hacer el electrospinning. Por eso siempre hay que ser como muy cuidadoso en el electrospinning. Vale. Rodrigo Vergara te pregunta si el almacenamiento de las nanofibras, bueno, pues requiere de condiciones especiales, frío, humedad, etcétera. Vale, pues depende del tipo de nanofibra, ¿vale? Por ejemplo, si tú haces o fabricas una nanofibra que sea, por ejemplo, PVP, polivinilpirrolidina, esa nanofibra esa nanofibra va a reaccionar con la humedad, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al reaccionar con la humedad se puede disolver a lo largo del tiempo. Pues para ese caso concreto, para ese tipo de nanofibra, tendrías que aislarla, ¿vale? Pues efectivamente depende del tipo de nanofibra. Por regla general, no, pero sí hay nanofibras que son sensibles a la humedad y que hay que almacenar pues, en unas condiciones adecuadas, como puede ser la PVP, ¿vale? Que reacciona con la humedad del aire y por lo tanto al absorber la humedad del aire se disuelve en agua. De acuerdo. Rodrigo también pregunta sobre la presentación de estas nanofibras a nivel comercial.
si están disponibles en polvos, disueltas en fluidos, pastas, o también depende de la naturaleza química, etc. Bueno, las nanofibras por electrospinning no están disponibles, o sea, la técnica de nanofibras por electrospinning no se ha utilizado a nivel comercial en materiales compuestos en aviones, pero sí hay otro tipo de fibras que son de tamaño micrométrico que sí que se venden y que se utilizan en algunas ocasiones como refuerzo mecánico en aeronáutica. ¿Vale? Vale. Eduardo Carabe pregunta, has comentado que el uso de membranas de nanofibras con capas de fibra de vidrio tipo prepreg con secuencia alternativa a la hora de fabricar, pero ¿se pueden utilizar en procesos de infusión con tejidos de fibra seca? Y si es así, ¿cómo afecta la impregnación de la sección de pieza y a la resina? Vale, voy a A su leer. vez, te da las gracias por la presentación y comenta que ha sido una presentación muy dinámica y muy clara. Si quieres, vamos por Sí, partes. no, sí, la estaba leyendo porque, Vale. vale, ¿se pueden utilizar en procesos de infusión con tejidos de fibra seca? La respuesta es sí. En nuestro caso no hemos usado un método de laminado convencional, pero sí se pueden usar. Lo único que entiendo que hay que tener como cuidado, ¿no? En el proceso de fabricación de que las nanofibras no se desplacen a un lado. En el proceso de infusión que las nanofibras se puedan desplazar o que se puedan formar bolsas de resina, ¿vale? Hay que tener cuidado en el proceso de fabricación, porque puede ocurrir, y a veces ocurre, que como tenemos nanofibras, lo que ocurre es que la resina no penetra bien a través de la nanofibra y se producen bolsas de resina. Entonces, hay que tener cuidado en el proceso de infusión. Se puede usar, pero hay que tener cuidado. Luego, ¿cómo afecta la impregnación de la sección de la pieza y a la resina? Vale, bueno, nosotros lo que hacíamos era secar las nanofibras, ¿vale? Para eliminar humedad y las secábamos durante un día, ¿vale? Para que una vez que hagamos el infusionado podríamos tener una buena penetración de la resina. Y... De acuerdo. Otra pregunta más de Alfonso Jurado, que te pregunta dónde se podrían encontrar los papers sobre estos trabajos para profundizar más y si están disponibles en open source. Bueno, sí, claro que están disponibles. En ese sentido, pues lo que os he mostrado hoy está publicado en artículos científicos. De hecho, en uno de ellos lo que hago es una revisión de la literatura donde comento pues todas las técnicas que os he comentado, donde os comento pues los autores que usan nanofibras por electrospinning para mejorar propiedades mecánicas, para mejorar propiedades dinámicas y demás. Entonces sí que están disponibles. Algunas de ellas están en acceso abierto también. Entonces también podéis acudir a mi perfil de ResearchGate y tenéis publicaciones también de este tema. Vale. De acuerdo. De todas formas, en este correo que vamos a enviar a todos los asistentes, si quieres, también podemos compartir algún link de manera que, bueno, tengan acceso o puedan tener acceso más fácil a todas las publicaciones que has realizado sobre la temática. Sí, y tengo en concreto una lista, ¿no? de todas las publicaciones que se han realizado sobre la temática, que es muy interesante. Entonces ahí podéis ver pues un montón de ellas. De acuerdo. Por el momento no tenemos más preguntas, pero suele ocurrir que cuando decimos esto hay más. Entonces, yo os invito a todos los que habéis estado hoy con nosotros al próximo webinar de AEMAT, que versará sobre reutilización de materiales compuestos procedentes del sector eólico
en pavimentos asfálticos, una aplicación muy específica, y lo llevará a cabo el Instituto Tecnológico Cartif y tendrá lugar a finales del mes de mayo, en concreto el jueves 27 de mayo, ¿vale? Como sabéis, estos webinars son gratuitos y bueno, pues os podéis inscribir al del mes próximo y a todos los que tenemos ya hasta finalizar el año, que ya están programados. Nuestro espectador anónimo te da las gracias, Cristóbal, por la presentación. Dice que ha sido bastante didáctica. Rodrigo Vergara también te da las gracias. Cristóbal, de momento, como te decía, no tenemos más preguntas. Si quieres, aprovechamos estos últimos minutos para, si quieres concluir de alguna forma el webinar. No, simplemente muchas gracias a todos los asistentes y que aquí estamos también en Técnicas y Servicios de Ingeniería para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias por pasar esta hora de la tarde con nosotros y se agradece mucho, ¿no? Que cuentes tu trabajo y que te acepte y que te pregunten tanto y demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristóbal, por compartir bueno, todo este trabajo que hay detrás, ¿no? Y todos los años que has estado investigando en el mismo y bueno, y todas las posibles aplicaciones que esto tiene en nuestro sector, en la industria y bueno, pues de verdad, muchas gracias, ha sido muy interesante y nada, pues nos vemos, esperamos que próximamente de manera presencial y si no, pues el mes que viene en nuestros webinars de iMac. Un saludo y gracias a todos. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos.